Pero ahora, la columna urbana de Fer Berkovich. ¿Cómo estás, queridísimo? ¿Cómo andas, brother? ¿Cómo andas, Nau? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Estamos bien, la verdad. Yo banco un poco a Austria por el tema del alquiler social, viste que hicimos una columna sobre eso, así que bueno, un Pero poco... no podés bajarte de esta, hermano. No, futbolísticamente hay que hacerlo mierda, pero... Hay que matarlo, se No, acabó, se es acabó. cierto que vino flasheado de Viena. Pero sí, la verdad que probablemente por ahí alguno de los jugadores de Austria viva en uno de ¿En una estos vivienda social social? housing, sí, seguro que sí. En una- Probabilísticamente es así porque más de la mitad vive en social housing. ¿Más de la mitad vive en qué? En vivienda social. ¿Lo dijiste en alemán? Lo dijo en alemán. No. ¿Vos querés que te mate? ¿Vos querés que nos caemos a trompadas? Mirá, Mirá, hay un es complejo viernes, que... yo estoy un poquito cansado. ya. Hay un complejo que lo he mencionado acá de vivienda social de Austria que se llama Karl Marx Hof. Sí, así es que bueno, cierto. mirá, te corro por izquierda. Es cierto, bueno, es cierto, hay de todo en Austria. Nosotros ahora les tenemos que tener bronca. Después del lunes vemos de vuelta. No, después Sí, el lunes, obvio. amigos, todos amigos. Tercer tiempo, lo que sea. Tercer tiempo, tercer reg, lo que sea. Hay muchas ciudades que están siendo sede de este mundial, de esta Copa del Mundo en Estados Unidos. Y quiero que nos ayudes a conocerlas y también a ver cómo cambiaron por este certamen. Sí, mirá, hay algo que es muy llamativo de este mundial, que es el mundial en el cual se sitúa en más ciudades. Venimos de Qatar, que además contrasta mucho, porque en Qatar era una sola ciudad, Claro. era Doha, era un área metropolitana, y acá son 16 ciudades en total, distribuidas en los 3 países anfitriones, en 2 continentes, si te lo puedes pensar, y en 4 usos horarios. Eso es muy loco, ¿no? Y esto de lo que nos habla es de las distancias. Mira, para que te des una idea, todos los partidos de Qatar que estaban concentrados en ese área metropolitana de Doha, la máxima distancia que había entre los estadios eran 75 kilómetros uno del otro. En esta oportunidad, entre Vancouver y Miami, que son los que están más lejos, hay 4.500 kilómetros. O sea, muchísimo más. Y esto, digamos... sacando 3 o 4 casos de las grandes ciudades, lo que te habla es de un mundial con una lógica suburbana, una lógica metropolitana y no ya una lógica local, de ciudad o de ciudades incluso, ¿no? Porque incluso, no sé, uno puede pensar en el Mundial de Argentina en el 78 que se trataba de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y no mucho más, creo que por ahí había alguna sede más, pero no recuerdo. Mendoza, que tiene ese estadio Sí, grande. puede ser que Mendoza haya sido sede, pero eso, siempre son 3 o 4 ciudades, Sí. en general ciudades importantes, ciudades compactas, ciudades con mixtura de usos, ¿viste? En este caso estamos hablando de ciudades suburbanas, ¿no? Ciudades metropolitanas con muy poca densidad, ¿no? Claro, Kansas, por ejemplo. Kansas, por ejemplo. Bueno, y a raíz de esto lo que pasa es que hay muchos más traslados, ¿no? Y lo que pasa, acá me estoy metiendo en otra columna, que es la columna ambiental, pero que aumenta muchísimo la huella de carbono en este mundial, ¿no? Es la huella de carbono más grande de la historia, además porque hay más partidos, Claro. pero duplica la huella de carbono de Qatar. Porque hay mucho más vuelos. Exacto. Y lo loco es que esa huella de carbono está explicada en un 90% por las emisiones provocadas por los traslados, tanto de los planteles como de los hinchas, Mirá. entre sedes y entre sus países de origen, ¿no? Nunca había habido un mundial tan amplio territorialmente. No, O sea, para que nada. Pensá que es el primer mundial que se festeja, digamos, que se lleva a cabo en 3 países distintos. Claro, es cierto. De hecho, el mundial que viene, que se va a llevar también a cabo, ahora te voy a hablar de ese cuadrito que aparece ahí, que se lleva también a cabo en 3 países, va a ser Portugal, Marruecos y España. Sí. Igual va a haber algunos partidos acá, pero medio falopa. Rarísimo. Pero pensá que son 3 países que están muy cerca, entonces no va a ser tan tremendo lo de los traslados. Ahora, no son todas ciudades así medio suburbanas. También va a haber partidos en Nueva York, también Sí. hay partidos en Miami, Sí. Y también hay partidos en Dallas, que es una ciudad grande. Bueno, a esa de Dallas vamos a hablar porque sí, es una ciudad grande, pero tiene una particularidad muy, muy, muy loca, que es una de esas metro regiones muy, muy, muy poco densas. Entonces, como tienen esta cosa del, ellos le dicen urban sprawl, la mancha urbana, Sí. que hace que sea una ciudad muy grande, pero que ocupa mucho espacio. Entonces, los traslados también son muy difíciles y muy costosos. Ah, mira. Además,
solamente creo que son 5 estadios están dentro de la ciudad. Todos los otros estadios están en las afueras, a 15, 20, 30 kilómetros del centro de la ciudad, lo cual también dificulta mucho el traslado e incentiva mucho el traslado en auto. ¿No hicieron como ocurre en los Juegos Olímpicos? Que yo, en Río, el mes pasado vi el tranvía. El tranvía que hicieron para los Juegos Olímpicos de Río. Sí, de hecho hay una de las novedades de Kansas City es el nuevo tranvía que tienen. Ellos tenían ya una línea de tranvía y ahora agregaron otra línea de tranvía. Ahí justo Ale Wall me mandó unos videitos de su viaje en tranvía, sí. Que es un tranvía que une las afueras, digamos, de la ciudad de Kansas, sí. Y el waterfront, como la costanera de Kansas, ¿no? Pero no llega al estadio. Llega solamente a la zona donde está ellos le dicen Fan Fest. Pero después para ir al estadio tenés que tomarte otro bondi, que ahora lo pusieron especialmente para los partidos, pero que no existe ese bondi después en la vida cotidiana. Claro. Y de hecho, si vemos, ahí mandaré unas fotos, pero hay una foto, la siguiente, después hablamos de este cuadro. Malísimo que tengas que seguir en bondi, loco. Si haces un tren, llegame hasta el estadio. Este estadio es el Kansas City Stadium, que creo que es el estadio de los Chiefs de fútbol americano, no sé si lo pronuncié bien. Los Kansas City Chiefs. 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 Los Kansas City Chiefs. Bien, muy bien pronunciado. ¿Qué son? ¿A qué juegan los Chiefs? Al fútbol americano. American football. Al fútbol americano. Al fútbol. Fútbol. En América se dice fútbol, nada más. Tendríamos que llamar a Bertie Venegas Lynch para que nos hable de esto. Él es fan de los Giants. ¿De los qué? Los Giants. De los Giants. Los Giants. Okay. Y de los Knicks. De los Knicks en Estados Unidos. New York. Fer habla el mismo inglés de mierda que yo, ¿no? Sí, yo tengo una pronunciación del orto. Y eso que vivió en Estados Unidos. Sí. Bueno, como ven alrededor de este estadio, no voy a decir el nombre. Kansas City Chiefs Stadium. Ese. Hay un montón de estacionamientos. Parking lots. Parking lots. Hay un parking lot cada menos de 3 personas, o sea, hay 26.000 parking lots y el estadio tiene 70.000 butacas. O sea, dan por hecho que todo el mundo va en auto. Exacto, eso un poco para reflejar el esto... autocentrismo, digamos, de la ciudad. ¿Sabes que esto mismo, que a mí me parece muy bien y a vos te parece muy mal? Sí, no entiendo por qué te parece bien todavía. Porque quizás en algún momento lo entenderé. Hay lugar para estacionar el auto, por eso me parece Claro, bien. vas a tardar muchísimo porque todo el mundo va a ir en auto y vas a sufrir embotellamientos. Eso es un problema, es cierto. Pero me pasó esto mismo de los parking lots cuando fui al estadio de los San Antonio Spurs. San Antonio Spurs Stadium. En San Antonio, Texas. En San Antonio, Texas, que me invitó el mismísimo Manu Ginóbili. Manu Ginóbili. Recuerdo que tenía un naming el estadio. El estadio tenía... Alguien nos va a cagar. Alguien va a entrar a cagarnos a pilas. Van a clausurar. Probablemente alguien de nuestra producción va a entrar a cagarnos a pilas. Perdón, boludo. Ariel Said nos va a desvincular. No, en serio, me impresionó que había muchísimo espacio para estacionar alrededor del estadio de los San Antonio Spurs. Sí. Y dije, boludo, es re lejos el estadio, de donde tenías que dejar el auto, en ese momento alquilábamos un auto con Ale Rebocio para hacer el libro de Vaca Muerta. Sí. Y caminabas tipo 1,5 kilómetros para llegar hasta el estadio. Exacto, y eso pone un poco el debate de esto de los estadios dentro o fuera de las ciudades que hablamos muchas veces, y para mí hay un debate ahí, es una tensión, porque obviamente nadie quiere un estadio cerca de su casa, pero al mismo tiempo llevar el estadio a las afueras tiene sus costos, tiene su impacto ambiental, tiene su impacto logístico, económico, etcétera, y un poco se traduce con la ciudad, ¿no? Llevar, o sea, hacer más extensa la ciudad y con menos densidad, tiene costos aparejados para la gente que va a laburar, etcétera, lo que hablamos siempre en esta columna. A propósito de eso, hoy en la... ¿Es como que los yanquis hacen todo mal urbanísticamente? Bueno, algunos sí. O sea, hay alguna... para mí la ciudad típica de los suburbs yanquis, poco densa y demás, es un poco el ejemplo de lo que no hay que hacer. Pero después tenés ciudades espectaculares, que ahora vamos a hablar, como Seattle, Atlanta, Nueva York, etcétera. ¿Por qué? Y porque son ciudades más compactas, son ciudades con densidades más lógicas, son ciudades que tienen buena infraestructura de transporte público, sobre todo, ciudades con ciclovías, que han impulsado mucho las ciclovías, que hacen que sea agradable caminar por la ciudad, con mejores espacios públicos, veredas más anchas, veredas en mejor estado, etcétera, ¿no? Todo eso pasa en Nueva York, salvo lo de
caminar por las veredas porque en Manhattan te da mucha impresión lo alto que es todo. Sí, pero eso estás hablando solamente de una parte, del Lower Manhattan, pero si vos te vas a otras partes, incluso dentro de Manhattan, no es así. Claro. Y de hecho tenés un tercio de la isla de Manhattan que es un parque. Claro. Que es el Central Park. Claro. El Central Park. Central Park. No, iba a decir que de hecho caminar por el Upper East Side, el Upper West Side, mismo el Lower East Side. Sí, también. Es muy difícil hacer esta columna. Chelsea, Hell's Kitchen. No, hay una. Hoy mandó su newsletter Fede Pur, que lo recomiendo mucho. Su newsletter. El newsletter. Y. Fede pobre. Ahí está. Basta, no, por favor. Esas fueron, creo, dos de las palabras que más dije en la secundaria. Basta, Nau. Sí. Sí, yo también, sin ir a la secundaria tuya, en casa. Sí. Bueno, el cuadro que habíamos que estaba antes, que es como una especie de mapa de calor, Sí. lo que aparece ahí es un poco la caminabilidad de las ciudades de Estados Unidos que son sede del Mundial, ¿no? Y ahí está Nueva York, que tiene esto, el walk score, me la voy a pronunciar Sí. muy mal. La Tiene facilidad para la desplazarse facilidad de a pie. De a pie, el Transit Score, que es la cobertura de transporte pública, la adecuación de infraestructura ciclista y el promedio de todo eso, ¿no? Y como vemos, Nueva York, San Francisco, Vancouver, que es Canadá, Boston, Filadelfia, están en una buena, digamos, y las peores son Kansas City, Houston, Dallas, Atlanta, Los Ángeles, etc. Claro, yo estuve en Houston y en Houston es impensable moverse sin auto. No, impensable. Impensable, porque es Bueno, de todo hecho- en autopistas. De hecho, le estaban haciendo 2 carriles más a la autopista cuando fui a Houston. Ya tenía 9, iba a tener 11. Y el chabón que me llevaba en uno de esos jeeps tipo tanque de guerra, un geólogo que había trabajado Sí. ahí en las perforaciones del fracking en Texas. Ujú. me- ¿Eso en qué ciudad? En Houston. En Houston. En las afueras de Houston estaba la oficina y nosotros íbamos de Houston a la oficina en estas autopistas. Me decía, mirá, esta autopista va a tener ahora 2 carriles más, me decía el chabón, manejando su nave. Todos manejaban esa nave. Sí, el auto obvio. que teníamos con Ale Rebocio que alquilábamos era de trolos, más o menos, porque Claro. era un auto normal, digamos, chiquito, que no tenía esas dimensiones de tanque. Entonces me dice, ¿y sabes qué? Los chinos también están haciendo autopistas, pero no son tan duraderas como las nuestras. Es loco porque además China invirtió en realidad mucho más en transporte público. Claro. No invirtió tanto en hacer nuevas autopistas. Bueno, Y esto- de hecho también invirtió mucho más en la transición energética, en ir a Claro. autos eléctricos o a movilidad eléctrica y no petrolera. Bueno, hace un ratito estaba acá el country manager. El country manager. Perdón, somos unos boludos. El encargado nacional de... Hagámosla en inglés directamente. No. El de la automotriz china que mejor le está yendo, que es BYD, ¿no? Claro. Que es eléctrica. BYD. Justamente, BYD. Pará, decía, este ranking pone a Nueva York bien arriba, a Los Ángeles bastante abajo, Ujú. cerca de las ciudades menos humanas, menos transitables, Sí. peatonalmente. Sí. Pero fíjate vos, a San Francisco debajo de Nueva York. Yo pensé que San Francisco era como Los Ángeles, Ujú. una ciudad poco caminable. No, es re un espejo de Los Ángeles, un espejo, digamos, que hace lo contrario a espejar, no sé cómo decirlo, pero... Espejo refractario. podría Eso, decir. gracias. Hay Hoy una palabra en inglés. vine sin vocabulario, Hoy ni hay- en inglés ni en castellano. Hay una palabra en inglés para eso, pero no la voy a decir porque No, no, bien, quiero pasarme. Bien. echan. No, San Francisco es mucho más caminable, tiene mucho más espacio público. Los Ángeles es conocida por sus grandes autopistas, San Francisco no tanto. Lo que tiene de desventaja en San Francisco es que es bastante, digamos, tiene varios desniveles. Entonces, como que no podés ir tan fácil en bicicleta, por ejemplo, pero es una ciudad bastante amistosa para caminar, ¿no? Lo mismo Seattle, lo mismo Atlanta y demás. Pero para que te des una idea, la densidad de una ciudad como Kansas, por ejemplo, Kansas City, es 120 habitantes por kilómetro cuadrado, que es, no sé, unas 5 veces menos que Buenos Aires. O sea, Buenos Aires, que es una aglomeración urbana bastante poco densa, el AMBA, quintuplica estas ciudades, triplica estas ciudades, ¿no? Entonces, para ponerlo un poco en escala. Son más vacías. Sí, Tienen mirá, las únicas ciudades, de hecho, que superan a Buenos Aires en densidad de las que se juega el Mundial son Nueva York, Guadalajara y Ciudad de México. Las únicas tres. Todas las ciudades son menos densas que el AMBA. Mirá. Eso también para tenerlo en cuenta. Ale Wall me contaba en su caminata hacia el tranvía gratuito que es gratuito y va a seguir siendo gratuito y era gratuito antes, ¿no? Para que te des una idea de lo que necesita incentivar. Porque Kansas City es una ciudad
de las que no recomendamos, digamos, en términos de urbanismo, en urbanismo, sí. pero está haciendo un esfuerzo. Está haciendo un esfuerzo en fortalecer su downtown, perdón, si uso palabras en inglés, su centro. Y en ese esfuerzo lo que hizo fue un tranvía que comunica de alguna forma la parte menos densa de la ciudad con la parte más densa, y lo hizo gratuito, ¿no? Para incentivar a la gente que se baje del auto. Que se baje del auto, cosa que en Houston les importa 3 huevos. Exacto. Bueno, y lo que está haciendo también Kansas en el último tiempo es reformar oficinas y convertirlas en departamentos, ¿no? En Kansas City, en el centro, había muchas oficinas y empezaron a estar en desuso, y lo que hizo el gobierno junto al sector privado fue transformarlas en vivienda, y en solo, te diría, 5 o 6 años lograron que 4.000 personas más vivan en el downtown, digamos. Mirá. Cosa que es un montón en ese impacto. Me fascina lo que hacen las ciudades para recibir eventos de este tipo, porque además, claro, es infraestructura que queda, ¿no? Sí, es infraestructura que queda. También siempre hay un peligro de que esa infraestructura después no sirva para nada, que pasa muchas veces, que hacen como super obras y después es como, che, ¿qué hago con este super puente? A ver, ¿con qué pasó? Bueno, con Río de Janeiro pasó un montón, en Sudáfrica pasó mucho con los estadios que hicieron que después no se usaban. ¿Ah, en serio? Sí, claro. Lo bueno, que creo que casi lo único bueno que tiene este mundial en esos términos es que no hubo que hacer estadios nuevos. Es uno de los primeros mundiales donde no se tiene que hacer un estadio de cero. Ah, porque en Qatar, ¿te acordás que se habían muerto no sé cuántos Sí, obreros? y en Qatar hubo que hacer todos los estadios de cero porque no tenían. Claro. Y eso es algo muy, muy, muy favorable de este estadio, ¿no? Y después, mundial. De este mundial, perdón. Sí. En Dallas, que es la otra gran ciudad que además nos importa porque este sábado jugamos ahí en Dallas. Sí. Es parte de una metrópolis, lunes, ¿no? que es lunes. Este sábado? lunes, sí. Ah, lunes. No, el lunes jugamos. Lunes a las 14. A las 14. Claro, el otro es el sábado que El otro volvemos es- a Kansas City. El otro es el otro sábado. Exacto. Es parte del Dallas Fort Worth Metroplex, que es este súper conglomerado urbano, Sí. que es lo que más tiene de importante, que es El aeropuerto. el aeropuerto. Sí. Es una ciudad hecha para los flujos, no es una ciudad hecha para vivir. Ahí lo estamos viendo, ¿no? Ahí es el ese- AT&T ese. Stadium, sí, que también está todo rodeado de Parking lots. de parking lots, Parking lots. pero muchos menos porque tiene un poco más de vinculación con transporte público, incluso estando más lejos del centro, porque está a 30 kilómetros del centro de la ciudad, el estadio de no me acuerdo, de los Warriors, creo que es. Así que nada, por ejemplo en Dallas hay un dato que a mí me llamó la atención, es que 22 de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos tienen su casa matriz en Dallas. O sea, tiene un peso económico muy importante, ¿no? Después, algunas positivas también para cerrar. Por ejemplo, Seattle cerró áreas. O sea, Seattle, por ejemplo, y Atlanta, que tienen sus estadios dentro de la ciudad, cerró áreas circundantes al Pioneer Square, que es como el lugar que rodea al estadio de ahí de Seattle, que no tiene parking lots, y genera espacios ahí públicos, peatonales, y desincentiva de algún modo la llegada del auto. Atlanta también anunció, por ejemplo, que los días del partido va a haber trenes cada 5 minutos, tanto al estadio como al Fan Fest. Nada, son como cosas que hacen los alcaldes, las gobernaciones y demás para mejorar un poco todo lo que es la llegada a los estadios y a las zonas de fanáticos, digamos. O sea, han hecho esfuerzos en algunos casos, las ciudades, Sí. en otros no tanto, pero en todo caso hay un gran contraste entre la trama urbana de algunas ciudades de este mundial y de otras. Sí, para que te des una idea, hay ciudades que son como Nueva York, súper, digamos, compactas, agradables, estimulantes, y ciudades como Kansas City, que me contaba Ale Wall, que no tienen ni siquiera a veces veredas para caminar. Claro. O sea, están hechas literalmente para subirse al auto, llegar a tu casa, bajarte del auto. Es la urbanidad del mundial lo que estamos analizando en la columna urbana de Fer Berkovich. ¿Hasta qué punto los esfuerzos para recibir este mundial se tradujeron, por ejemplo, en facilidad para los peatones, economía de recursos, cuidado del medio ambiente y demás? Gracias, Fer, súper interesante. No, de nada. Te dejo un breve chivo que necesito Obvio. pasar, que me gustaría que todos vayan hoy. Hay una marcha por los desalojos y por la vivienda digna. Estuvimos hablando de este tema hace 2 semanas. Sí. Que se convoca a las 17 horas en Callao y Corrientes y van a marchar al edificio del Plata. El lema un poco es, bueno, si fuiste desalojado o estás por serlo, o si no podés pagar el alquiler, bueno, está esta marcha por vivienda, tierra y hábitat para todos. Claro, el edificio del Plata es ese gigantesco enfrente del obelisco, Ujú.
que se va a convertir en monoambientes para Airbnb, ¿no? Exacto, lo tratamos varias veces acá y bueno, hoy se hace esta marcha para un poco que la política vaya por otro lado. Es Fer Berkovich con su columna urbana. Búsquenlo en sus redes, @FerBerkovich, para más informaciones de este tipo. Alejandro Berkovich, Gabriela Vulcano, Alejandro Wall, Nahuel Prado. Pasaron cosas en radio.